Muchas gracias, Javier. Sí, el tema es un poco así curioso, porque vamos a hablar de, precisamente, ¿no?, de ayahuasca y sus similitudes o posibles similitudes y divergencias con mindfulness. Y sin más, pues nada, os contaré un poco algunos estudios que hemos realizado intentando ver, ¿no?, los aspectos o el potencial psicoterapéutico de la ayahuasca. Bueno, antes, pero me gustaría presentar dos diapositivas de un resultado, que es este estudio donde comparábamos los efectos del mindfulness con los efectos del entrenamiento en habilidades sociales en pacientes con trastorno límite de personalidad. Como bien decía Javier, yo trabajo en una unidad de trastorno límite de personalidad, y en este estudio lo que hicimos es comparar precisamente en dos ramas, un estudio aleatorizado con dos ramas, mindfulness versus habilidades sociales. ¿Y qué es lo que vimos al comparar estas dos intervenciones? Pues lo que vimos es que a la izquierda tenemos pre-post mindfulness y a la derecha tenemos pre-post habilidades sociales. Y lo que vemos es que pues hay un efecto muy claro en la mejoría de los síntomas, ¿no? Este gráfico son síntomas de trastorno límite de personalidad. Pues vemos que tras el entrenamiento de mindfulness la mejoría de los síntomas es muy clara, ¿no? Casi un 40 y pico %. En cambio, lo que tenemos al hacer habilidades sociales es ninguna modificación en cuanto a la sintomatología TLP, al menos en este estudio. Pero si nos fijamos en lo que sucede en la retención de los pacientes, lo que vemos es que la gente en habilidades sociales no mejora, pero no se va. En cambio, la gente en mindfulness sí que mejora, los que se quedan, porque las pérdidas del entrenamiento son muchas más altas que en el caso de habilidades sociales. Mindfulness tiene buena retención, pero en poblaciones difíciles no. En poblaciones como son el trastorno límite, hacer meditación o entrenar mindfulness es más complejo y, como podéis ver, va asociado con pérdidas de pacientes. Esa es en parte una de las ideas que nosotros buscábamos, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, ¿hay alguna opción de obtener los beneficios del mindfulness sin tener que pasar por el calvario que implica su práctica? ¿Vale? Al menos para estos pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer muchas prácticas diarias. Es complicado, es duro, no todo el mundo lo puede hacer. Esta es la ayahuasca, que la ayahuasca no es una planta, sino que son dos plantas. Es la combinación de dos plantas. A la izquierda tenemos la Banisteriopsis caapi, que es una enredadera que está en la selva, y a la derecha la Psychotria viridis, que son unas hojas. La ayahuasca es la combinación de las dos, ¿no?, en una infusión que, como sabéis, pues en Brasil pues los indígenas utilizan desde hace muchísimos y muchísimos años en rituales religiosos y de sanación. Es un brebaje muy ácido y que tiene efectos psicoactivos. Pero los efectos psicoactivos provienen de la planta de la derecha, de las hojas, de la Psychotria viridis. La enredadera no tiene ningún efecto psicoactivo. Lo que pasa es que si te comes las hojas directamente, no produce ningún efecto psicoactivo porque se degrada en el estómago. Para evitar la degradación en el estómago de la sustancia que es la DMT, la dimetiltriptamina, para evitar que ésta se degrade en el estómago, la tienes que combinar con una betacarbolina que proviene de la enredadera, ¿vale?, de la Banisteriopsis. Cuando se combinan las dos, se evita la degradación y la DMT puede actuar en tu cerebro. Este brebaje ha sido utilizado en algunos trabajos, sobre todo estudiando el potencial, o al menos tanteando el potencial en trastornos adictivos, sobre todo de abuso de sustancias. Es donde hay
más referencias de uso y más recientemente también ha empezado a utilizarse en trabajos que estudian su potencial en relación a la depresión, sobre todo la depresión, clínica depresiva y clínica ansiosa. El problema está en que estos trabajos son todos con Ns muy limitadas y con metodologías también poco sólidas. Básicamente son estudios pre-post, estudios abiertos, no hay estudios controlados, aleatorizados, y lo que nos viene a enseñar es que, sin duda, la ayahuasca tiene potencial, parece que tiene potencial psicoterapéutico, pero le falta mucho recorrido en cuanto a evidencia empírica. Destacaría, en el caso de la depresión, un par de trabajos, como por ejemplo el de Sánchez 2016, que aquí os cito, donde es un estudio abierto en el que dan ayahuasca a pacientes con depresión y evalúan su efecto a los 7, 14 y 21 días. Y lo que observan es que los efectos de disminución de la clínica depresiva siguen a los 22 a 21 días. Y además lo relacionan con neuroimagen, ¿no? Es un estudio que además hay correlaciones entre las mejorías clínicas y cambios en el cerebro. Y también destacaría este último de Palano Fontes, que es un estudio aleatorizado, con lo cual es el primer estudio aleatorizado que yo sepa que se hace con ayahuasca. La N son 35 pacientes y en depresiones refractarias. Y también presenta resultados positivos. Lo que pasa es que, bueno, hay limitaciones que provienen de una elevada respuesta placebo que obtienen con estos pacientes en el grupo control. Pero los efectos sobre Hamilton de depresión y Montgomery-Åsberg como escalas de evaluación de la clínica sí que son más importantes con ayahuasca que con placebo. ¿De dónde está la conexión entre ayahuasca y mindfulness? Bueno, pues a mí lo que me resultó interesante es observar algunas de los reports subjetivos que la gente que toma ayahuasca da tras un consumo de ayahuasca. Y lo que hablan la gente en estas historias, ¿no? O expresiones subjetivas, cualitativas de lo que ha sido la experiencia, pues hablan de cosas como disolución del ego, mayor consciencia de las cosas que son importantes, un mayor contacto con uno mismo, una habilidad mejorada de entender a los demás, una mayor aceptación de uno mismo y de los eventos, una mayor capacidad de autoobservación, ¿no? Y de este tipo de reports hay muchos. Y hay una cierta similitud entre estos y algunos de los reports que se dan tras, por ejemplo, un retiro de meditación, ¿no? Y eso es lo que quisimos estudiar en un inicio. Antes de hablar de los estudios específicos, podría ser que ayahuasca tuviera pues un potencial terapéutico por varios mecanismos. En este trabajo lo que proponemos es un trabajo donde revisamos la literatura y proponemos posibles mecanismos terapéuticos de ayahuasca, y entre ellos yo destacaría pues que podría ser que ayahuasca fuera terapéutica porque ejerciera un efecto similar al mindfulness. En este sentido, podemos estudiar si realmente hay un incremento de la atención asociado al uso de la sustancia o si hay un incremento en variables de aceptación. También podría ser que ayahuasca fuera útil porque generase un incremento en defusión mental, en decentering. Y una disminución en decentering va asociado a mejoría clínica en cualquier trastorno. Y finalmente también podría ser que ayahuasca fuera útil, y aquí nos alejamos más del mindfulness, porque generase mejoras en el reprocesamiento emocional. ¿Vale? Bueno, veremos algunos resultados en relación a estas hipótesis terapéuticas. En este primer trabajo, lo que hicimos fue muy sencillo, que es contactar con gente que iba a hacer una toma de ayahuasca y pasarles un FFMQ antes y después.
¿vale? Y mirar si hay cambios, ¿no? El FFMQ es la escala más habitualmente usada para la medición del mindfulness y es un trabajo con 25 sujetos, como podéis ver, en los que se excluye a gente que pudiera tener clínica psiquiátrica o afectaciones, problemas médicos significativos. Y lo que hicimos es dar ayahuasca antes de una toma y repetir la medición post-toma 24 horas después, no bajo los efectos, ¿no? O sea, después de los efectos de ayahuasca volvimos a hacer la medición. Y pensando en lo que es mindfulness, ¿no? Y esta es la definición de mindfulness, al menos la que hemos utilizado habitualmente, ¿no? En mindfulness de primera generación, que es y que hace referencia a la regulación de la atención, un aspecto así, digamos, puramente atencional, sobre la experiencia, ¿no? Momento a momento, con una actitud que es una actitud de curiosidad, abertura y aceptación, que es la definición de consenso de lo que es mindfulness, propuesta por Bishop. Estos aspectos de la atención y de la aceptación, estos dos componentes esenciales del mindfulness, también se pueden observar en la FFMQ, que, como os decía, es la escala más utilizada para la investigación en mindfulness. Lo que pasa es que la FFMQ no tiene dos facetas, una de aceptación y una de atención, sino que tiene 5. Y en estas 5 podemos observar que hay facetas de atención. Por ejemplo, observación y actuación consciente son dos facetas puramente atencionales. Y también tenemos dos facetas que nos permiten medir la aceptación. Estas son la no reactividad a la experiencia y el no juzgar. Adicionalmente, hay una faceta que no pertenece ni a atención ni aceptación, que es la de descripción. Pero nos vamos a centrar en estas dos. Y aquí tenemos los resultados del FFMQ post haber tomado ayahuasca. ¿Y qué podemos decir respecto a la atención? Bueno, pues si nos fijamos en las facetas de observación y de actuación consciente, o sea, de disminución del piloto automático, lo que vemos es que en pre-post no se observan diferencias. Bueno, hay un incremento, pero este incremento no llega a ser significativo. ¿Y qué sucede si nos fijamos en las facetas asociadas a la aceptación del mindfulness? Pues aquí la cosa es claramente distinta, porque las dos facetas asociadas a la aceptación sí que se ven aumentadas 24 horas después de haber tomado ayahuasca. Tanto la no reactividad a la experiencia interna como el hecho de no juzgar. Eso es especialmente interesante porque también vemos en mindfulness que, por ejemplo, en esta validación, que es la validación que tiene más población clínica, lo que vemos en esta validación es que las facetas de atención no parecen ser las más descriptivas de la gente que tiene trastornos psiquiátricos, porque la atención, y no sé si estuvieron en la presentación, ¿no?, de Rosa Tejedor, se ve que la atención es la que menos resulta informativa y además es estado de ánimo dependiente. Pero la faceta de aceptación es la que mejor describe la gente que tiene problemas psiquiátricos, con lo cual el potencial del componente de aceptación para mí es más importante que el atencional. También vimos un cambio en el otro aspecto, ¿no?, que podría ser potencialmente terapéutico, que es la difusión. La difusión es algo que sucede cuando uno medita y aprende técnicas de mindfulness, pero que no es una característica única del mindfulness. Hay otras técnicas que producen aumentos de la difusión, como la propia terapia cognitivo-conductual clásica, ¿no? Terapia cognitiva también genera decentering. Y el decentering es la habilidad de observar los pensamientos y los sentimientos de uno de una forma desapegada y como eventos mentales y no realidades externas.
¿Qué sucede tras la toma de ayahuasca en esta interesante faceta, que es un subproducto del mindfulness más que un aspecto propio? Pues lo que vemos es que efectivamente hay un incremento de la capacidad para la difusión y la no identificación con los pensamientos. Esto lo que nos está diciendo es que cuando tomamos ayahuasca podemos observar los contenidos mentales sin fundirnos con ellos, como sucede, ¿no?, en esta metáfora que ya puse el primer día sobre el cocodrilo observando el flujo de lo que pasa por el río de la consciencia, en vez de estar bañándonos en nuestros propios contenidos mentales fundidos con ellos. Este aspecto es para mí muy importante porque resulta una variable transdiagnóstica para multitud de problemas psiquiátricos. Por ejemplo, en este trabajo de validación de una escala de descentramiento, pudimos contar con una muestra muy amplia de 921 individuos. Y medimos los grados de fusión mental del subgrupo clínico, que como podéis ver son 231 individuos. Estos 231 individuos tenían depresión, trastorno límite, trastornos de la conducta alimentaria o adicciones. Y podéis ver aquí el nivel de fusión mental que estas personas sufren. Si lo comparamos con los sujetos que no tienen clínica psiquiátrica, ya podemos ver que hay una diferencia en el grado de fusión y que esta es significativa. La gente que no tiene clínica psiquiátrica se fusiona menos, está más observando el contenido del río que dentro del río bañándose en el agua. ¿Y qué sucede? Y fijaros que tenemos 241 individuos que no tienen clínica psiquiátrica. Pero en este estudio además tenemos un lujo que es tener 349 meditadores. ¿Y qué es lo que sucede con la fusión mental en los meditadores? Pues lo que podéis ver. Los meditadores son los que se funden menos. Y se funden menos que los sujetos controles en clínica psiquiátrica y se funden mucho menos que la gente que tiene problemas psiquiátricos. Además, también hay un índice adicional que miramos en este estudio, que es este último de aquí, que es el MindSense, que es un índice que correlaciona con la práctica meditativa. O sea, este índice correlaciona con la duración de tus sesiones de meditación, los minutos. Este índice correlaciona con cuántas veces practicas en una semana. Y este índice correlaciona con los años que llevas practicando mindfulness. Y lo que vemos en este índice es que tras el uso de ayahuasca hay un incremento de este índice, sin haber meditado. Con lo cual, en este primer trabajo hay información que nos viene a decir, sí, efectivamente tenemos una sustancia que produce unos efectos que podrían ser parejos. En este otro trabajo hemos continuado explorando estas hipótesis y utilizamos una muestra mucho mayor, 122 sujetos, donde podemos diferenciar 41 sujetos que no toman ayahuasca y 81 que sí que toman ayahuasca. 44 que han tomado entre 1 y 15 veces y 37 que han tomado más de 15 veces. Y estudiamos difusión con la escala de descentramiento, pero también valores y percepción del self. Esta es la muestra, no hay diferencias sociodemográficas. Y cuando comparamos entre los consumidores de ayahuasca versus los no consumidores de ayahuasca en todas estas variables, ¿no?, del self, de los valores, de la difusión, lo que vemos es que se distinguen sobre todo por el grado de difusión. La gente que toma ayahuasca tiene un mayor nivel de difusión mental. No hay diferencias en relación a la percepción de los valores y el comportamiento en relación a los valores, y tampoco hay diferencias significativas en las facetas del self, excepto una, que es el positive self. Positive self quiere decir que la gente que toma ayahuasca tiene una percepción de su self mejor, ¿vale? Pero no en un sentido egoico comparativo. Se siente mejor con su propio self y también se asocia con mayor creatividad y espontaneidad, el valor de positive self. Estudiamos también si había una diferencia entre los más consumidores y los menos consumidores respecto a los naïf. Y efectivamente el dato más
que podríamos destacar más es que también hay una relación entre el uso y los niveles de descentramiento, ¿no? Que es lo que os grafico aquí debajo, ¿no? Entre altos consumidores, bajos y naif, pues hay una diferencia. Pero en este estudio no nos salió una diferencia entre bajo consumo y naifs, solo entre la gente que había consumido más de 15 veces y los de bajo consumo y los sujetos control. Y en este trabajo, que es probablemente el más importante, ¿no?, de los que hemos hecho en el sentido informativo, estudiamos los efectos también de la ayahuasca en relación a el mindfulness, pero tiene dos aspectos distintivos. Uno es que usamos neuroimagen, dos técnicas de neuroimagen, y el otro es que también evaluamos compasión en este trabajo. Es un trabajo con 16 sujetos que siguen un proceso similar al del estudio previo. Tenemos unas mediciones de mindfulness y autocompasión con la escala breve de autocompasión y el FFMQ para medir mindfulness y el EQ. Pero además miramos espectroscopía para analizar los cambios metabólicos y los cambios de conectividad con otra técnica, ¿no?, de neuroimagen. O sea, miramos dos aspectos de la neuroimagen. Y los miramos antes, 24 horas antes y 24 horas después de haber consumido. Y también se vuelven a evaluar a los individuos 2 meses después del consumo. Y nos fijamos en dos áreas cerebrales. Uno es el córtex cingulado anterior, el otro es el córtex cingulado posterior, y se comparan con una área que es una área comparativa. No se espera ningún cambio en el cerebelo, pero es como, digamos, la área que tomamos como punto de referencia de comparación. El córtex cingulado anterior y el córtex cingulado posterior están relacionados con la Default Mode Network, ¿no?, que habló, ¿no?, Sara Lazar, y la Task Focused Network, que es la red de tarea. O sea, nuestro cerebro funciona distinto cuando estamos haciendo una tarea que cuando estamos en mind wandering, ¿no? Pues los juegos entre el área cingulada anterior y posterior tienen que ver con distintas formas de funcionamiento de nuestro cerebro. Además, también mirábamos, ¿no?, como os decía, el consumo metabólico del cerebro en estas SIDS. Y lo que vimos en bueno, lo podéis leer. Pues lo que vimos es que cuando miramos esta zona, hay una disminución a las 24 horas del consumo, hay una disminución del funcionamiento metabólico. Sobre todo, lo que vemos es una disminución del glutamato. Aquí tenéis, ¿no?, glutamato antes, ¿no?, de la toma y después glutamato post-toma. Esta disminución es interesante porque el glutamato, como índice de consumo metabólico, se ve aumentado durante el consumo, pero después del consumo cae. Y caen a niveles inferiores de los que teníamos previamente. Y el consumo de glutamato en estas zonas se ha correlacionado con la clínica depresiva. La gente que tiene clínica depresiva tiene mayor activación glutamatérgica y la disminución de estos niveles de glutamato correlaciona con la disminución de síntomas depresivos, con lo cual es un hallazgo relevante. También miramos, como os decía, conectividad funcional, estudiando el córtex cingulado posterior y dos áreas del córtex cingulado anterior, ¿vale?, que son las que os aparecen en el dibujo. ¿Y qué es lo que vemos en este sentido? Pues que antes de tomar ayahuasca tenemos una anticorrelación, que es la típica, entre la parte frontal y la parte posterior, ¿no? O sea, entre el cingulado anterior y el cingulado posterior. En el sentido de que cuando no estamos meditando ni tomamos ayahuasca, cuando sube el córtex cingulado, la actividad en PCC, disminuye la actividad en anterior. Eso es lo normal, lo habitual. ¿Y qué pasa cuando tomamos ayahuasca?
que también es lo que pasa cuando la gente hace estudios de meditación, pues que se invierte la correlación. Dejamos de tener una anticorrelación, ¿vale? Y tenemos incrementos de las dos áreas que van sincrónicos. Y además la conectividad entre las dos áreas está aumentada en comparación con el estado basal. Esto también es interesante porque cuando miramos el aumento de esta interconexión entre, de la zona anterior con la posterior del cingulado anterior, este incremento en la conectividad correlaciona estadísticamente con los cambios que observamos en no juzgar, no reactividad y autoamabilidad en la escala de compasión. Y en el caso particular de esta área rostral, ¿no? Digamos de la parte superior del córtex cingulado anterior, ¿no? Lo que vamos a ver es que se conecta o hay un incremento de conectividad entre esta área específica del cingulado anterior y determinadas zonas del medial temporal lobe, o sea, de la zona de la amígdala y del hipocampo. Estas zonas de amígdala y hipocampo tienen que ver con memoria y procesamiento emocional. La amígdala es una estructura límbica que tiene que ver con las emociones y la zona hipocampal también tiene que ver con la memoria. Esto es congruente con lo que la gente dice que sucede cuando toma ayahuasca, que es que hay una experiencia emocional activa y que esta experiencia emocional acostumbra a ser de recuperación de memoria autobiográfica. Con lo cual, los cambios en esta conectividad nos podrían explicar los efectos de la ayahuasca sobre el reprocesamiento emocional, sobre la memoria y también podrían explicar cambios en relación a la depresión. ¿Qué es lo que vemos en las escalas de mindfulness con el FFMQ? Pues algo parecido a lo que veíamos en estudios previos, o sea, tenemos un incremento del no juzgar, tenemos un incremento de la no reactividad, tenemos un incremento del decentering, de la defusión, tenemos un incremento del índice de práctica meditativa y tenemos un incremento de la autocompasión. Pero en este estudio además vemos que el incremento en no juzgar se mantiene 2 meses después de haber hecho una toma. Y que este aumento con el no juzgar correlaciona con los cambios en glutamato que observábamos en neuroimagen a nivel metabólico y también correlaciona con los cambios que observamos a nivel funcional en córtex cingulado posterior y córtex cingulado anterior. En este otro estudio, lo que vamos a estudiar es precisamente este aspecto sobre la regulación emocional. Este es un estudio que aún no hemos publicado y que está submitted, en que nos centramos no tanto en el mindfulness, que ya vemos que los cambios son parecidos, sino en los efectos sobre este aspecto, sobre regulación de emociones. Para este trabajo, además, también usamos una escala que nos permite detectar clínica de trastorno límite, clínica borderline. Y la usamos, ¿no? Es esta que tenéis aquí, es muy sencillita, muy rápida, mide 10 ítems que son propios de la clínica del trastorno límite, ¿no? Si la puntuación de esta escala, si tú respondes a esta escala y tienes más de 6 en estos síntomas, pues después podemos hablar un rato, porque eso es índice de clínica de trastorno límite. Esta escala la pasamos a un subgrupo de gente que iba a tomar ayahuasca, una muestra de 45 individuos, y después en esta muestra lo que detectamos usando la escala es que había 12 individuos de los 45 que tenían clínica compatible con trastorno límite. Es una escala y es sintomatología, solo podemos hablar de sintomatología, no, sin duda no de diagnóstico. Y nos centramos en estudiar la regulación de las emociones utilizando la escala DERS, ¿no? Que es como el gold estándar de la regulación emocional y que nos permite evaluar áreas como son pues, la consciencia emocional, ¿no? Emotional awareness, la ausencia de claridad en las emociones, la no aceptación de la experiencia emocional,
la interferencia de la emoción en las tareas que uno realiza y la pérdida de control sobre los objetivos en relación a la actividad emocional. ¿Qué vemos usando esta escala? Pues bueno, aquí está muy pequeñito, no sé si podrán apreciarlo, pero lo que vemos es que cuando usamos ayahuasca tenemos los cambios típicos, ¿no?, que decíamos que son en el FFMQ y de forma interesante que hay algún cambio también en área atencional que no habíamos visto antes, ¿no? Siempre veíamos los cambios en aceptación. También están los cambios en el Q, en MindSense, que ya habíamos observado, pero sí que vemos que hay una mejoría en la regulación de la emoción en 3 de las 5 facetas que la versión española de la DERS nos permite evaluar. En Emotional Non-Acceptance, o sea, no aceptación de la emoción, tras el uso de ayahuasca incrementa, hay más aceptación emocional. En Emotional Interference, ¿no?, la interferencia de la emoción y la pérdida de control sobre la emoción se ven mejoradas con ayahuasca. Y además en esta submuestra pequeñita de trastorno límite también vemos que de las 5 mejoran 2. Una muestra muy pequeña, con lo cual con 12 sujetos es difícil observar mejorías, pero mejora Emotional Interference y nos mejora también ausencia de control sobre la emoción. Y finalmente os pondré este estudio es decir, bueno, pues, ¿qué es mejor? ¿Me apunto a una MBSR o me tomo 4 chupitos de ayahuasca? Y en este estudio, pues eso es lo que analizamos, ¿no? Gente que se va a un MBSR y que son macheados por edad, sexo, ¿no? Intentando buscar la muestra que sea más comparativamente más ajustada. Y la comparamos con eso, con gente que toma 4 veces ayahuasca. Y medimos los cambios en mindfulness, ¿no?, con el FFMQ y con el EQ. Y lo que obtuvimos, bueno, el primer problema que nos encontramos en este estudio, que hicimos en colaboración con Javier y con Maite de aquí de Zaragoza, el problema que nos encontramos es que no podíamos comparar porque la gente que tomaba ayahuasca, no teníamos gente naif, ya habían tomado alguna vez, y la gente que tomaba ayahuasca tenía niveles de difusión muchísimo más altos que la gente que va a un MBSR por primera vez. ¿Vale? Y después lo que tuvimos que hacer, pero afortunadamente ellos tienen una muestra muy grande de gente que hace MBSR, es buscar gente que de entrada vaya a un MBSR con niveles de difusión ya elevados, ¿no? Y que fueran también macheados por sexo y edad. Con lo cual estamos comparando gente que parte del mismo punto en cuanto a difusión. Bien, como sabéis, ¿no?, aquí se hace absolutamente innecesario explicarlo, qué es lo que es el MBSR, pues ya sabéis que son unas 8 semanas de entrenamiento, ¿no?, que se hacen body scans, yoga, observación de la sensación de la respiración, etc. Y ¿qué es lo que observamos en las características sociodemográficas? Pues que no tenemos diferencias significativas porque, como os decía, esto estuvo ajustado, macheado previamente y tenemos los mismos niveles, fijaros, de decentering, 38 para mindfulness, 39 para ayahuasca en estos 20 sujetos. Y estos son los resultados en las escalas de mindfulness. Hay una faceta donde no hay diferencias significativas y da igual hacer mindfulness que hacer ayahuasca, porque obtienes los mismos resultados, pero solo es en una, que es en no juzgar. Los efectos de ayahuasca sobre no juzgar son los mismos que un entrenamiento de MBSR, pero en los restantes facetas, mindfulness vapulea la ayahuasca. O sea, tenemos mayores incrementos en observación, mayores incrementos en descripción, mayores incrementos en actividad consciente, no reactividad, e incluso mayores incrementos en el EQ.
¿Vale? Lo cual tendríamos esta sería la gráfica de no juzgar la experiencia, que como podéis ver es igual, pero fijaros en la otra faceta de aceptación, ¿no? Clásicamente asociada a la aceptación, que es la no reactividad de la experiencia interna del FFMQ, pues fijaros que ahí la gente que hace mindfulness incrementa más que la gente que está tomando ayahuasca. Y también en la en la habilidad de difusión, pues tenemos lo mismo. La gente que hace mindfulness incrementa más que la gente que hace ayahuasca. También es cierto que esta gente que hace ayahuasca hace 4 tomas, pero no son pacientes, pacientes no es aplicable, no son sujetos control. ¿Por qué? Porque ya tenían experiencia previa con ayahuasca, con lo cual aquí faltaría otro estudio donde cogiéramos a gente que es absolutamente naif a la ayahuasca, le diéramos las 4 tomas y cogiéramos gente que es absolutamente naif a la meditación e hiciera un MBCR o un MBCT. Después puede que las cosas fueran diferentes, porque la comparación no es del todo justa. Con lo cual, y para concluir, ¿qué cambios induce la ayahuasca a los que vemos en el mindfulness? Bueno, pues no vemos cambios en el nivel atencional, no vemos cambios en el piloto automático ni en la concentración, al menos no de una forma sistemática, solo de forma puntual. Sí que vemos una similitud muy grande en los cambios en aceptación. Ayahuasca produce un aumento de la aceptación. Y ayahuasca también produce un efecto de aumento de la capacidad de desidentificarte de tus contenidos mentales. Y en este último trabajo que os presentaba, el penúltimo, también vemos que ayahuasca es útil en el reprocesamiento emocional y permite la regulación de las emociones a la gente que la está tomando. Incluso cuando esta gente tiene síntomas que serían compatibles con un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. A mi parecer, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Y en conclusión ya final, yo no creo que sea lo mismo. No creo que sea lo mismo, porque lo que la ayahuasca genera son, como os decía, experiencias mayoritariamente de revisión autobiográfica con elevado contacto emocional, pero a la vez con elevada difusión, ¿vale? Y eso es terapéutico. Pero eso no es lo que experimentamos cuando hacemos mindfulness. Lo que sucede es que sí que hay un aumento de capacidades de mindfulness y que puede que algunas de estos aumentos sean hasta sostenidos en el tiempo con simplemente una dosis de ayahuasca. En conclusión, yo diría que tiene potencial para ser un tratamiento. Valdría la pena hacer más estudios rigurosos en poblaciones clínicas, porque si ayahuasca permite mejorar pues el sufrimiento de las personas de una forma segura, pues bienvenida sea. Pues nada más, gracias por su atención. Gracias. Yo en verdad que no conocía nada de la ayahuasca y quería saber cuál es el efecto secundario, peligros, cómo lo haces de una manera sana. ¿Recursos, perdón? No, efectos secundarios, side effects. Efectos, vale, side effects. Dangers of using that. Bueno, parece bastante segura, pero se reportan en ocasiones experiencias disociativas. En nuestra experiencia no es para nada muy habitual, pero cierto que el uso de la ayahuasca se está haciendo un uso como mucho más frecuente en nuestra sociedad, ¿no? En las ciudades, y a veces hay gente que entra en urgencias con experiencias disociativas por haber usado ayahuasca. No es lo más habitual porque, como os decía, ayahuasca no tiene un elevado no es tan potente a un nivel alucinógeno como puede ser pues la psilocibina o como puede ser el LSD,
donde eso es mucho más frecuente. Normalmente la gente con ayahuasca no tiene experiencias alucinatorias, tiene experiencias de revisión de memoria. Además, estas desaparecen cuando abres los ojos, ¿vale? Pero también depende de la dosis, claro. Depende de que... Y ahí también está el problema, que muchas veces vas a sitios, ¿no?, a tomar ayahuasca y tú te bebes un té, pero no sabes qué lleva eso dentro, ¿no? Y la potencia determina también determinados posibles efectos secundarios. Pero en general no parece que sea una sustancia tan peligrosa. Hola, Kim, aquí. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que interesantísimo y brutal la calidad de los estudios y todo el seguimiento. Gracias. Muchas gracias por compartirlo. Y una pregunta con respecto al último estudio, en el que comparabas el MBCR con las tomas de ayahuasca. ¿No habrá quizá una diferencia explicada por la dosis? Es decir, si en estudios anteriores viste que había personas que mejoraban mucho en el EQ a partir de las 15 tomas, sí. ¿Por qué comparar un grupo de personas que solamente tenía 4 tomas con las 8 semanas? Porque era el que teníamos. No podemos hacer estudios con ayahuasca de una forma... Con ayahuasca hay un vacío legal. No puedes ir a hacer estudios de una forma tan sencilla como puedes hacerlo con, yo qué sé, con un psicofármaco, porque no es un psicofármaco reglado. Bueno, tienes que usar gente que va a hacer cosas y que voluntariamente, pero tú no lo puedes hacer. O sea, tú no puedes decir, vamos a hacer esto para estudiar esto otro. No. Tú tienes que decir, bueno, ¿dónde van a tomar eso? Y tú te plantas ahí con los cuestionarios, ¿vale? Y le pides a la gente antes que te los conteste y después los persigues. Pues es esa la manera de hacerlo, con lo cual... Tienes que encontrar gente que vaya a hacer 4 tomas, que esté dispuesto, ¿no? Claro, si fuera... Por mí ese estudio, como decía, sería en naïf los dos, ¿no? O sea, naïf de entrada. Y 4 tomas, o bueno, está bien, ¿no? Eso también se tendría que debatir, ¿no? Cuáles son las tomas que se debían tomar, qué sería equiparable, qué no lo sería, ¿no? Sí, es un tema de debate. Bueno, Kim, enhorabuena por estudios tan atrevidos, la verdad, y saliendo del marco. Mi pregunta te la lancé el otro día, pero no nos dio tiempo a hablarlo bien, ¿no? Y es, gran parte de las tradiciones que utilizan ayahuasca se introduce dentro de una ceremonia que implica en parte un viaje meditativo también, es decir, el propio proceso de ingesta de ayahuasca se entiende en muchas tradiciones como una meditación, ¿no? Y todo lo que ello engloba, ¿no? La parte ceremonial. Creo recordar que me dijiste que algunos estudios era toma de ayahuasca únicamente ayahuasca sin toda la parte ritualística. ¿Nos puedes contar un poco cómo crees que afecta, sobre todo para los estudios en los que se relaciona mindfulness, que es meditación con ayahuasca entendida desde un proceso meditativo? Cierto. Hay todo un ritual y una forma de tomarlo, ¿no? Como sabéis, que no sabemos qué efectos de los que observamos provienen de eso. Bueno, los de neuroimagen son claros, ¿no? Pero más allá de la neuroimagen, por ejemplo, los efectos sobre autocompasión son por la sustancia o por el grupo de personas con la cual te la tomas, ¿no? Porque pues hay grupos como pueden ser el Santo Daime que después todos se abrazan. Ahí puede aumentar la autocompasión y no ser relacionado con la sustancia. Y ciertamente pues está todo el tema del uso de la música, ¿no? En estas sesiones, que hay unas músicas determinadas, ¿no? Que se tendría que aislar el efecto. Y está también el trabajo post la sesión, ¿no? Pues ahí hay una persona que debería ser experimentada, ¿no? Aunque tienes que irte con mucho tiempo actualmente con eso, porque se está usando de una forma indiscriminada, que te ayuda a integrar la experiencia, ¿no? y que acoge la experiencia, y que eso lo tenemos ahí porque nosotros hemos ido a estos centros, ¿no? a buscar a estas personas. Pero
al margen del estudio con neuroimagen, ¿no? Los otros estudios no están situados, no cogemos a las personas y las ponemos en un hospital. Sí, eso es todo una duda que está por resolver. ¿Qué pasaría si sintetizamos la ayahuasca y la damos? También está todos los efectos, por ejemplo, de la acidez, ¿no? Que producen vómitos y diarreas, que la gente lo relaciona y lo percibe con la idea de una purga, ¿no? De una purga a nivel emocional. ¿Qué efecto tiene eso si se lo quitas, ¿no? Hay mucho campo por estudiar para aislar lo que es simplemente el efecto de la DMT en nuestro cerebro, ¿no? Simplemente ese. Sí, yo desde luego le quiero felicitar, me parece que la presentación ha sido muy valiente y que se ha experimentado muchas veces la intención terapéutica de drogas. A lo mejor habría que decir aquí esta mañana, como en los programas de televisión, por favor esto no lo hagan en su casa. Sí. La ayahuasca es una sustancia ilegal o alegal, considerada un tóxico y que tiene múltiples efectos tóxicos y que se atiende en urgencias. Sí. Y que se utiliza incluso para delinquir. Sí, bueno, para delinquir... Bueno, no es una sustancia de uso recreativo. La gente no se va a la discoteca y se toma un chupito de ayahuasca, ¿no? O toma tequila o consumirá coca, pero no se usa en ese sentido, ¿no? Bueno, a veces se ha vinculado a las técnicas de eliminación de la voluntad. Hemos visto en urgencias algunos usos de intoxicación de chicas por ayahuasca en el entorno recreativo y luego sometimiento de la voluntad. Esto está escrito. No tengo conocimiento de que suceda, pero sí, podría ser, ¿no? Porque hay todos estos otros efectos, ¿no? de la ayahuasca que no son únicamente los del mindfulness y podría ser que se use en ese sentido. Bueno, todo se puede usar de una forma positiva o de una forma negativa. Aquí lo que importa es la intención, ¿no? Y la función con que se usa. Pero sin duda riesgos hay, como digo, gente en urgencias cada vez veremos más por el uso de ayahuasca, no porque sea especialmente mala, es porque se usa muchísimo y cada vez la gente lo hace de una forma más indiscriminada y más que lúdica, porque como digo, no es una sustancia que la gente se tome para ir a una discoteca, pero sí como para experimentar y para temas de crecimiento personal y cosas así, y no es inocua, ciertamente. Muy bien, en primer lugar quería felicitarlo, ¿no? Por presentar un trabajo tan riguroso. Y solo hacer un breve comentario. Los estudios de ayahuasca, realmente no hay trabajos de seguimiento, porque la ayahuasca se está usando como un método para tratar las otras adicciones, adicción a cocaína especialmente y muchas otras drogas, o alcoholismo también. El doctor, un médico francés, hace más de 25 años, inauguró en un departamento de la Selva Alta, en el Perú, ¿no? Una clínica, entre comillas, donde ha tratado muchos pacientes de estos, y a tal punto es el prestigio, digamos, el conocimiento de esta clínica, que ha traído muchos pacientes también de fuera del Perú, que han viajado para hacerse estas curas con ayahuasca, y él tiene un programa que incluye obviamente terapia ocupacional y algún programa de actividades, etcétera, pero lo que falta es que se valide ese programa de tal manera que haya algunos datos más o menos precisos, algunos indicadores de que el programa funciona en los casos de adicción. En este momento hay una preocupación muy amplia para hacer eso, es decir, validar el programa de Takiwasi, ¿no? De tal manera hacerlo rigurosamente para que de una vez por todas, como deberían ser todos los programas que se hace, sobre los cuales se puede hacer propaganda y tienen otros objetivos y no precisamente los objetivos de ayudar a los pacientes adictos, ¿no?
Entonces, yo creo que estudios como este, la pregunta iría acá, parten de que la ayahuasca tiene alguna acción que puede favorecer el problema de la adicción. Eso sería lo primero. La respuesta de mi parte es que no hay todavía un trabajo riguroso que confirme que la ayahuasca, en seguimientos rigurosamente hechos, sí tiene un efecto positivo para tratar las adicciones. Que yo conozca, por lo menos, no existe ningún trabajo riguroso. Y que en este momento hay un esfuerzo internacional, hay alguna universidad en Estados Unidos que está intentando hacer, todavía no hay ningún dato concreto, un seguimiento de ello, y estudiar fundamentalmente la base de datos, porque si no se tiene una base de datos minuciosa y rigurosa, no se puede hacer este tipo de estudios, es imposible. ¿Ya? Un comentario sobre ello. Sí, sí, el origen del potencial terapéutico viene de ahí, de lo que usted acertadamente señala, en el sentido de que ayahuasca podría tener un efecto para dejar las adicciones recreativas, ¿no? Como la cocaína, ¿no? y el alcohol. Y hay una casuística descrita de éxito ahí, pero son descripciones de casos. Son historias, ¿no?, de gente que le ha ido bien. No hay estudios rigurosos con este propósito. Hay uno que me acuerdo que es de Thomas, del 2013, creo, que hacen un retiro orientado a mejorar la adicción, no sé si es en Canadá, de ayahuasca de varios días, pero también lo mezclan con meditaciones, ¿no? Hay como un combinado y el objetivo es precisamente este. Pero es un estudio abierto y que yo sepa no hay ningún estudio donde de una forma rigurosa, aleatorizada, se cojan a pacientes y se mire si realmente eso es útil para las adicciones. Se sustenta sobre casuística y probablemente este estudio no tardará en salir porque el interés, ¿no?, y en la línea, sobre todo, pero no por las adicciones, sobre todo por la depresión, porque en la depresión sí que hay como una presión y hay un estudio aleatorizado. Con lo cual, si se ha hecho un estudio aleatorizado con depresión, es cuestión de tiempo que salga uno en adicciones. Y de ahí a evaluar programas que centran su intervención en la ayahuasca. De hecho, desde Barcelona también hay vuelos, ¿no? Se hacían vuelos de gente que cogía, ¿no?, y que vendía programas, se cogían a la gente, se la llevaban al Brasil para tratar las adicciones con ayahuasca. Eran programas terapéuticos, pero programas de entidades privadas, no públicas, y tampoco se han evaluado las eficacias de estos programas, ¿no? Es un territorio a explorar, bueno, más que explorar, a evaluar de forma meticulosa, pero no va a tardar. Esto en los próximos 2 años lo veremos en el caso de las adicciones. Hola, ¿te puedo hacer la última pregunta? Bueno, una pregunta. Aunque, bueno, muchas gracias por la conferencia, Joaquín. Aunque entiendo que factores de confusión en relación con peculiaridades del rito y que con todo lo que has cuantificado no se pueden identificar, mi pregunta, claro, como fármaco que estás utilizando, o sea, ¿qué seguridad teníais de que la dosis que se daba era igual y que no había mezcla de más cosas? Sí, en los estudios de laboratorio, que es básicamente el de neuroimagen, lo que se hace es liofilizar el brebaje para cuantificar las dosis, ¿no?, de DMT, de armina, están cuantificadas en el estudio de laboratorio. En los demás no. Los demás... Pero lo cuantificabais con la persona que era la que les proporcionaba la ayahuasca, ya sabíais antes que le iban a dar la misma cantidad. Se cogen las muestras, a veces se toma una de las muestras que se ha dado, se lleva a farmacología y se analiza pues el contenido, ¿no?, los niveles de DMT, los niveles de armina. Eso se puede hacer. Puede hacer si tienes una de las muestras, ¿vale? Y también hay formas como, que son esto que os digo, preparados liofilizados, donde básicamente se seca el producto. El problema es que te tienes que tomar como 12 pastillas, ¿no?, del tamaño de un pulgar. Y es incómodo. Pero se resuelve también el problema de los vómitos y de la acidez.
Probablemente esto acabará con la síntesis de la ayahuasca en un formato laboratorio, ¿no? O sea, se sabe, pues tenemos que poner esto, la armina, tenemos que poner el DMT, ¿no? y sintetizarlo, pero no está sintetizada. Actualmente no existe. Lo más cercano es la liofilización del producto. Hola, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta iba en la línea de los estudios de epigenética. Se sabe que sustancias psicoactivas despiertan genes dormidos, como puede ser la esquizofrenia. ¿Qué estudios hay sobre esto? Y luego, ¿qué estudios hay de sinergia de ayahuasca, más alcohol, más medicación, en fin? ¿Cómo actúan en conjunto? Gracias. No hay nada de eso, que yo sepa. Bueno, esa cuestión es importante también, la sinergia con otros fármacos, ¿no? Normalmente, antes de tomar ayahuasca es muy importante no estar tomando otras sustancias, porque no puede haber un overlapping, ¿no? y tener problemas. Normalmente lo que se hace en estos estudios es, pues eso, un limpiado, sobre todo de antidepresivos, cosas así que podrían interaccionar con el tema de la MAO. Pero eso que dices, ¿no? Este tipo de trabajos, si podríamos cuantificar los trabajos de ayahuasca, ¿no? Publicados con los dedos de... Bueno, hay mucha literatura en animales, eso sí, en estudios con ratas y efectos en modelos animales, pero con humanos y estudios rigurosos hay muy pocos. Con lo cual, eso es súper importante, pero se tendrá que hacer. Actualmente, que yo sepa, no hay mucho de eso, o nada. Sí. Creo que hemos consumido más que el tiempo, ¿no? Pues nada, muchas gracias por su atención.